Cuando estaba haciendo mi carrera en filología, no sé si usted había escuchado esa palabra, pero eso fue lo que yo estudié, filología. Tuve un profesor al que, debo decir, lo quise mucho, lo respeté mucho, pero lastimosamente era un hombre totalmente opuesto a la fe. Era abiertamente homosexual, era abiertamente ateo y hablaba con nosotros en clase, se sentaba a contarnos todas las inmoralidades que había cometido. La primera de ellas, que en Londres se casó con un pastor anglicano, y la segunda de ellas, que después se divorció. Al hombre le gustaba molestarme, él sabía que yo era cristiano, no de manera burlona, no puedo decir eso, pero sí él sabía que pensábamos muy distinto y le gustaba molestarme. Alguna vez tuve una conversación con él acerca de la Biblia y yo le dije, se llamaba Leonardo, Leo, ¿por qué no te das la oportunidad de leer la Biblia? Y él me dijo, bueno, yo no sé ese libro que tiene que ver conmigo. Yo le dije, claro que sí, la Biblia dice que tanto tú como yo somos pecadores. Y entonces ahí es donde todos entramos. Y la respuesta de él es, el problema de David es que yo no me siento pecador. Y por eso no me puedo identificar con tu libro. Esa, mis queridos hermanos, es la regla general del mundo secular moderno. Hoy ya nadie busca hacia afuera en el universo para construir su filosofía de vida. La gente lo busca hacia adentro. Y si tú dices que eres pecador y que estás mal en tu naturaleza, entonces no puedes encontrar tu sentido de vida. Todo ese tema de la agenda de género, déjenme decirles, no es principalmente acerca de los deseos sexuales. Quítese esa idea de la cabeza. El problema de la agenda de género es principalmente una cuestión de identidad. La gente necesita diferenciarse de otra. Y entonces por eso LGTBIQ cada vez tiene más letras. Necesitan hallar su identidad dentro de sí mismos. Y por eso la verdad más difícil que puede escuchar nuestro mundo hoy es que somos pecadores. Sin embargo, yo creo que no hay nada más fundamental en la Biblia que entender que todos acá somos pecadores. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, es un poco larga. Por favor, discúlpenme que los haga poner de pie para la lectura, pero creo que es un ejercicio que nos ayuda a tener reverencia ante este glorioso texto. Ezequiel capítulo 14, vamos a leer los capítulos 14 y 15. Yo le pido que usted ponga mucha atención y se pregunte, ¿de verdad Israel merece ser condenado? ¿De verdad son pecadores? ¿De verdad son tan malos? A medida que leemos. Dice así: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros, porque a cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja persuadir y dice algo, soy yo, el Señor, el que ha persuadido a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Ambos llevarán el castigo de su iniquidad. Como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí palabra del Señor:
Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Si yo hiciera pasar por esa tierra fieras y ellas la despoblaran y se volviera desolada sin que nadie pasara por ella a causa de las fieras, aunque estos tres hombres estuvieran en medio de esa tierra, vivo yo, declara el Señor Dios, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían salvar, solo ellos se salvarían, pero el país estaría desolado. O si yo trajera la espada contra ese país y dijera, pase la espada por el país y extermino de él hombres y animales, y esos tres hombres estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que no podrían salvar a sus hijos y a sus hijas, sino que solo ellos se salvarían. O si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor sobre él con sangre para cortar de él hombres y animales, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrían salvar, solo ellos se librarían a sí mismos por su justicia. Porque así dice el Señor Dios, cuánto más yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén, espada, hambre, fieras y plaga para exterminar de ella hombres y animales. Sin embargo, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán sacados, saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras. Entonces serán consolados de la calamidad que he traído contra Jerusalén, de todo lo que he traído sobre ella. Y ellos los consolarán cuando vean sus caminos y sus obras y sabrán que no he hecho en vano lo que hice en ella, declara el Señor Dios. Capítulo 15. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego ha consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada. ¿Es aún útil para algo? Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuánto menos cuando la haya consumido el fuego y esté quemada, se podrá hacer aún algo de ella. Por tanto, así dice el Señor Dios, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, que he entregado al fuego para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. He puesto mi rostro contra ellos, del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Sentémonos. El título de mi sermón, hermanos, es muy simple. 4 palabras. De verdad somos pecadores. Ese también es mi mensaje. De verdad somos pecadores. Yo quiero que hoy usted se lleve esa idea. Que usted es alguien malo. Y nuevamente el mundo secular me crucificaría por decir eso. Y yo creo que este pasaje nos muestra al menos 3 formas en las que es claro que somos pecadores. Nos lo va a mostrar con nuestros afectos, con nuestras acciones pecaminosas y con nuestra falta de fruto. Y ese va a ser el bosquejo que voy a seguir. Usted puede ver allí los versículos. Es un pasaje amplio, lo sé. Entonces la idea es que trate de continuar el flujo del sermón. Comencemos. Nuestros afectos. Ahora, antes de hablar específicamente de los afectos, hablemos un poquito de Ezequiel. Ya vamos en capítulo 14. Este es un libro bien amplio. Solo quiero recordarles cómo funciona Ezequiel. Ezequiel tiene 3 grandes partes. Capítulos 1 al 24 tenemos actuaciones, ya las hemos visto, ¿cierto? Tenemos imágenes, profecías, mensajes, todo alrededor de la idea de que Israel tiene que ser juzgado por sus pecados. En el capítulo 25, Ezequiel va a dar un giro y va a dejar de pensar en Israel para pensar en las otras naciones. Va a decir, no solo Israel, sino las demás naciones tienen que ser juzgadas. Y luego, en el capítulo 33, el tono deja de ser tan sombrío. O sea, este tono así de juicio va a estar hasta el capítulo 32.
Pero en el capítulo 33 el tono cambia y ahora vemos palabras llenas de esperanza. Sin embargo, gracias a Dios, como vamos a ver en este pasaje, hay atisbos de esa esperanza en todo el libro. Hasta aquí hemos visto que Israel tiene su corazón lleno de idolatría y por eso el Señor decide irse del templo. ¿Se acuerdan de eso? Lo que vamos a ver al final del libro es que ese corazón es cambiado por un nuevo corazón y que el Señor crea un nuevo templo para habitar allí con su pueblo. Entonces Ezequiel nos da todo el panorama desde el juicio hasta el cambio cuando habitamos con el Señor. Ahora, lastimosamente, por decirlo así, porque igual esta es la palabra de Dios, pero aún seguimos en esa sección oscura, aún seguimos en esa sección sombría. Estamos en una sección de capítulos 13 y 14, estos dos capítulos están unidos y allí el Señor está hablando acerca de la idolatría del pueblo. Ahora, no es la primera vez que el Señor habla de la idolatría. ¿Se acuerdan por allá en el capítulo 6? El pastor Cristian nos dio una predicación, sea como sea, todo ídolo será destruido. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, en ese momento el Señor estaba enfocado en destruir los ídolos. En capítulos 13 y 14, que son los que estamos viendo en este momento, el Señor está juzgando a Israel porque lo están ridiculizando. Se están burlando del Señor. El domingo pasado el pastor Cristian nos enseñaba en el capítulo 13 que estos profetas dicen, el Señor declara, cuando en realidad no había declarado nada, ¿verdad? Cuando llegamos al capítulo 14 nos damos cuenta que la culpa no es solamente del profeta que dice, el Señor declara, sino que también es culpa del que lo escucha. Veíamos las iglesias de la prosperidad, ¿cierto? Aplicando eso a nuestro contexto actual. Y creo que lo que este capítulo nos va a decir no solamente es problema del pastor de la prosperidad, que está hablando, pues está hablando sobre toda esta ambición, sino que también es culpa de las personas que van a la iglesia de la prosperidad, porque están buscando algo que el Señor no les mandó a buscar. Bien, todo eso fue un poco de contexto. Ahora, este capítulo básicamente nos va a mostrar el pecado de Israel, que es un pecado con el que nosotros también nos tenemos que identificar. El pecado de Israel es que descaradamente tienen ídolos y aún así van delante del Señor a consultarlo, a orar y a adorarlo, pero traen sus ídolos delante del Señor. Es una cosa supremamente descarada. Quiero que, si están allí en sus Biblias, miren el versículo 4. Así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Esta gente era descarada, se estaba burlando en la cara del Señor. Estaba tomando sus ídolos, estaba llevándolos delante de Dios y le está diciendo: Señor, necesito que me des palabras mágicas, palabras misteriosas. Y mira mis ídolos tan bonitos. En otras palabras, hermanos, Israel está tratando a Dios como el Dios bombero. Como el genio de la lámpara que tiene que darme 3 deseos porque me encontré la lámpara. Es como el hombre que traiciona a su esposa, pero ni siquiera es descubierto, sino que lleva a su amante y se la presenta a su esposa. Eso es lo que está haciendo Israel. Israel es como el cristiano que va a la iglesia de la prosperidad, supuestamente está allí la presencia de Dios y le dice: Señor, yo no te necesito a ti, yo necesito tu dinero. Es abiertamente idólatra y abiertamente está interesado en otras cosas distintas al Señor. Por eso la culpa va en ambas direcciones, no solo del profeta que habla, sino también de la persona que quiere escuchar esa profecía. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, y a mí por supuesto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros venimos a escuchar a los maestros que se paran en este púlpito, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Hágase esa pregunta. ¿Estamos buscando una relación con Dios o estamos buscando todo lo que Dios nos puede dar?
Porque aquí este pasaje nos está diciendo que si usted y yo venimos buscando lo que Dios nos puede dar, somos idólatras y nos estamos burlando de Dios. El Señor quiere que nos acerquemos por Él, no por otras cosas. Por eso mi primer punto es el de los afectos. ¿Saben cómo se ve nuestro pecado? Cuando nosotros deseamos, amamos más a algo de lo que amamos a Dios. Ay, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Eso sucede, hermanos, cuando estamos más preocupados por lo que dicen los hombres que lo que dice Dios. Eso pasa cuando en nuestras oraciones estamos tan angustiados por nuestra salud, nuestro dinero, nuestra prosperidad, que venimos a Él orando, y claro, el Señor quiere que pongamos todas esas necesidades delante de Él, pero nuestro corazón quizás se preocupa más por esas cosas. Quizás oramos al Señor que algo suceda porque nuestros planes son más importantes que Él. Ahora, esos que acabé de decir son los ídolos de David Riaño. Esos son mis ídolos, los que estoy luchando, porque cuando yo pensando en este pasaje yo decía, yo voy al Señor y busco estas cosas. Y qué descarado soy. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los ídolos que usted descaradamente trae delante del Señor? Eso solo lo sabe usted. ¿Cuáles son esas cosas que usted ama más que a Dios? Ahora, gracias a Dios, este pasaje nos muestra que el Señor tiene la intención de transformar nuestros corazones de la idolatría al amor a Él. Quiero que nuevamente fije sus ojos en la escritura y vea el versículo 5, después del versículo que acabamos de leer. Mira el versículo 5. Ha dicho que los va a juzgar, pero a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y apártense de sus ídolos y de todas sus abominaciones, aparten sus rostros. El Señor quiere que nos arrepintamos, el Señor quiere llegar a nuestros corazones y quiere que ahora le amemos a Él más de lo que amamos cualquier otra cosa. Ese ha sido el plan del Señor por siempre, habitar con su pueblo, pero con un pueblo que lo ama más a Él que a cualquier cosa. Miren los versículos 10 y 11. Ambos llevarán el castigo de la iniquidad. ¿Quiénes? Como la iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta. Ahí están, el profeta y el que viene a buscar al profeta. A fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Eso es hermoso, hermanos. El Señor nos quiere para Él, quiere que nuestro corazón le pertenezca completamente a Él, quiere que nuestros afectos le pertenezcan a Él. Eso pasó con Israel. 70 años después de que fueron exiliados por orden del rey Ciro de Persia, ellos vuelven a Jerusalén. Pero aquí vemos un principio clave. Dios quiere llegar a nuestros corazones. Si usted está aquí esta mañana y usted quizás está comenzando en el cristianismo, o usted sabe que usted en realidad no es cristiano, déjeme decirle esto. El objetivo del evangelio es transformar su corazón, no principalmente sus acciones. Cristo lo que quiere hacer en usted es cambiarle el corazón para que usted ahora lo ame más a Él y lo atesore y lo desee. Pero eso solo puede ocurrir si usted cree en Cristo hoy. Ahora, a mis hermanos creyentes, debo decirles esto. Quiero decirles dos cosas. Primero, reconozcan su maldad. Reconozcamos nuestra maldad. Si usted lee este pasaje y no se identifica con esta persona que trae sus ídolos descaradamente delante de Dios, quizá nos falta madurar como cristianos. Y segundo, dele gracias a Dios que hay cosas que usted no tiene o hay cosas que Dios a usted le ha quitado. Y quizás Dios no se las ha dado o Dios se las ha quitado por una razón. Y es porque quiere su corazón. Cada cosa que usted desee y que el Señor no le ha dado es porque quizás Él quiere su corazón y se lo está ganando. Y va a hacer lo que sea para que usted lo ame más a Él de lo que ama cualquier cosa. Bien, esa es la primera
forma en la que se ve nuestra maldad, en nuestros afectos, en lo que amamos, en lo que deseamos. Vamos a la segunda parte, en nuestras acciones pecaminosas. Y esto lo vamos a ver los versículos 12 al 23. En esta sección del texto hay una idea central fundamental. Y es que cada persona es salva de manera individual. ¿Lo notó en la lectura del texto? Esa idea se repite 4 veces en el texto. Por ejemplo, quiero que vayan ahí al versículo 12. Entonces vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra él, y corto de él hombres y animales. Ojo acá. Y aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor. En otras palabras, si el Señor fuera a destruir Cajicá hoy, y aquí tuviéramos sentados a Job, a Daniel y a Noé, el Señor igual destruiría Cajicá y los salvaría a ellos 3. Miren lo que dice nuevamente el versículo 18. Estos 3 hombres estuvieran en medio de él, vivo yo, declara el Señor, que no podrían salvar a sus hijos ni a sus hijas, sino que solo ellos se salvarían. Esto termina completamente con la idea de que un hombre puede salvar a su esposa o a sus hijos. Cada quien tiene que llegar al Señor. Cada quien va a rendir cuentas al Señor solito. No importa cuántos Noés, cuántos Danieles, cuántos Jobs tengamos en nuestra familia. Ahora, este pasaje está haciendo algunas referencias al Antiguo Testamento que quizá no son tan fáciles de notar. Y le pido que aquí me ponga mucha atención, porque cuando usted se da cuenta de estas referencias va a ver que es hermoso. La primera referencia más obvia es los hombres santos. Noé, el Señor lo salvó del diluvio. ¿Se acuerda del diluvio? Segundo, Job, el Señor lo puso por una prueba terrible, pero al final lo rescató. Tercero, Daniel, que de hecho era contemporáneo con Ezequiel. El Señor le permite servir en Babilonia y no deja que muera. Esa es la primera referencia. Hay 3 hombres santos en este pasaje. La segunda referencia al Antiguo Testamento está en algo que son las maldiciones pactuales. Ahorita leímos Levítico 26, ¿se acuerda? Durante el tiempo de música. En Levítico 26 el Señor está hablando de algunas plagas que va a traer sobre su pueblo si no obedecen. El versículo 13 nos muestra la hambruna, ya lo leímos. El versículo 15 nos muestra las fieras. El versículo 17 nos muestra la espada. Y el versículo 19 nos muestra la plaga. Y el Señor las resume todas en el versículo 21. Mire, porque así dice el Señor: cuánto más cuando yo envíe mis 4 terribles juicios contra Jerusalén: espada, hambre, fieras y plagas. Así que el Señor, aquí tenemos esas maldiciones en la ley que estaban disponibles para Israel si desobedecía al Señor. Ahora, la tercera referencia es a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. No sé si usted se dio cuenta de ese guiño que hay ahí en el texto. De hecho, me parece supremamente creativo y terrible, pero supremamente creativo. Allí Abraham le está diciendo al Señor: Señor, si hubiera 10 justos en la ciudad, ¿la destruirías? Y el Señor le dice: no, yo no la destruyo por esos 10 justos. Sin embargo, cuando tú vas y miras la historia de Sodoma y Gomorra, el Señor las sepultó ambas ciudades en azufre porque no había ningún justo. Solo había uno, Lot, y realmente no era tan justo. Así que el Señor cogió y lo sacó a él y a su familia, y no todos salieron, y destruyó las ciudades. Todas estas referencias al Antiguo Testamento me hacen pensar en que el Señor acá está preocupado por la conducta, por las acciones de Israel. Miren los versículos 22 y 23. Sin embargo, en ella quedarán sobrevivientes, hijos e hijas que serán sacados. Saldrán hacia ustedes y verán su conducta y sus obras. Entonces serán consolados de la calamidad que he traído contra Jerusalén, de todo lo que he traído contra ella. Y ellos los consolarán cuando vean sus caminos y sus obras nuevamente, y sabrán que no he hecho en vano lo que hice en ella. O sea, el Señor está castigando a Jerusalén por sus acciones, por su conducta, y dice que va a haber unos testigos que
No van a ser destruidos, pero al final ellos van a decir, uy, sí, esta gente se lo merecía. Hay un dicho que dice que las comparaciones son odiosas. ¿Lo has escuchado? Hace unas semanas y meses nuestro presidente hizo una comparación entre Israel y la Alemania nazi. No solamente es un insulto, sino que además pues es pisotear toda la historia de un pueblo, ¿no? Hay que tener cuidado con las comparaciones. Y cuando usted vea en la Biblia que algo es comparado con Sodoma y Gomorra, póngale mucha atención, porque en Sodoma y Gomorra recibían a las personas en una orgía colectiva. O sea, es el extremo de la inmoralidad. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Hay algo en nosotros que le permitiera al Señor compararnos con Sodoma y Gomorra? David, pero yo no recibo a la gente en mi casa con una orgía, yo los recibo con café. Pero hermanos, el Señor dijo que aquel que desea una mujer en su pensamiento, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor conoce nuestros actos inmorales de manera íntima. Conoce lo que hacemos, conoce nuestros corazones. Y no importa nuevamente cuántos Jobs, Danieles, Noés hayan en nuestra familia, el Señor nos va a juzgar a usted y a mí por nuestras acciones. Y si se parecen a Sodoma y Gomorra, debemos tener cuidado. También hay otro dicho que dice, al que le caiga el guante, que se lo chante. Espero que esto que voy a decir no le aplique a ninguno acá. Pero tenga cuidado si usted está en una adicción a la pornografía. Tenga cuidado si usted está cometiendo fornicación. Tenga cuidado si usted hoy aquí está en una relación adúltera y su esposa o su esposo no lo saben. Tenga cuidado con ese dinero que se puede estar robando. Tenga cuidado con la deshonestidad en el trabajo o en cualquier situación, con la pereza, con la mentira. Tenga cuidado con la codicia, con los chismes, con el egoísmo y con la envidia. El Señor está pendiente de nuestras acciones, de lo que hacemos. Aquí hemos enfatizado, el Señor no solo se preocupa por lo que hacemos, pero sí se preocupa. No solo por eso, pero sí se preocupa. Y no es algo pequeño. Ahora, si usted escucha esto y le duele su pecado y dice, uy, sí, yo soy pecador, yo he hecho cosas malas, tengo buenas noticias para usted. Aquí este pasaje resalta 4 veces que Noé, Daniel y Job no pueden ser salvos en lugar de usted. La vida de ellos no puede estar en lugar suyo. Sin embargo, el centro de la escritura es que hay alguien que sí puede estar en lugar nuestro. Y ese alguien es Jesucristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por nosotros, por los injustos, para llevarnos a Dios. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por ¿cuáles transgresiones? Las nuestras. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Tanto aquí los que todavía no son cristianos, y eso usted solo lo sabe, como el cristiano, nuestra única esperanza es Cristo. Cuando reconocemos que nuestras acciones de verdad están mal, todo lo que tenemos es que Cristo las cargue en sus hombros. Es que Él se ha herido en lugar de nosotros. Gloria al Señor por Jesucristo, que a diferencia de Noé, Daniel y Job, Él sí puede morir en nuestro lugar. Bien, teníamos 3 razones en mente, ¿cierto? Por las que somos verdaderamente pecadores. La primera, nuestros afectos, lo que está en nuestro corazón, nuestros ídolos, nuestros deseos. La segunda, nuestras acciones pecaminosas. Esas 2 razones las vimos en el capítulo 14. Ahora nos trasladamos al capítulo 15 y vamos a ver la tercera razón de nuestro pecado, nuestra falta de fruto. Bueno, Ezequiel es bastante amplio y por eso estamos acá abordando 2 capítulos que cada uno está en una sección distinta de Ezequiel, pero nos toca avanzar y por eso lo hacemos. En Ezequiel se comienza una nueva sección
en Ezequiel 15 se comienza una nueva sección. Aquí el Señor va a comparar a Israel con 3 imágenes, va a usar 3 alegorías: una vid, una mujer adúltera y 2 águilas. Vamos a dejar las otras 2 imágenes para los siguientes 2 sermones porque son extensas, pero hoy nos vamos a enfocar en esta que es más corta y es la imagen de una vid. ¿Usted sabe qué es una vid? Es el árbol de las uvas. Y el punto central es que Israel es como una vid que no da frutos. El Señor comienza haciéndole una pregunta a Ezequiel. Quiero que ponga ahí sus ojos en los versículos 2 y 3 del capítulo 15. Hijo de hombre, póngale mucha atención a esta pregunta que es supremamente irónica. ¿En qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama del árbol que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Si usted le pone atención a la pregunta es supremamente ofensiva. Algunos de nuestros momentos más graciosos que hemos tenido en internet nos los han regalado las reinas de belleza. Es gracioso cuando las entrevistan y dicen alguna cosa que no tiene nada que ver. Yo no voy a decir que todas, hay unas que son brillantes, pero hay otras que no tanto al hablar. Y uno dice, bueno, mejor dedícate a lo tuyo. Lo mismo pasa con algunos deportistas, nuevamente no todos, pero alguno que otro, cuando lo entrevistan, uno dice, mejor devuélvete a la cancha a seguir jugando. Porque pues la parte de hablar no se les da muy bien. La vid, el árbol de uvas, solo sirve para una cosa. ¿Para qué? Para dar uvas. Ese es su enfoque. Igual que el deportista sirve para jugar, igual que la reina de belleza está enfocada en su parte de modelaje y de belleza. Pero aquí el Señor les está diciendo, Israel, tú no cumples tu propósito. Tú eres como madera que si se echa en el fuego, se quema. Y es peor aún, le está diciendo, tú ni siquiera eres como madera que sirve para echarla en el fuego, es que ya eres madera quemada. Miren el versículo 5. Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuánto menos cuando ya la haya consumido el fuego y esté quemada, se podrá hacer algo con ella. O sea, Dios está diciendo, Israel, ustedes no sirven para absolutamente nada, son unos inútiles. ¿Cuál era la misión de Israel? La misión de Israel era representar a Dios, era el pueblo del pacto. Tenían la ley de Dios, eran luz que alumbraba en todo este mundo pecaminoso. Miren Deuteronomio capítulo 4, está aquí en pantalla. Deuteronomio 4, 6 al 8. Está Moisés hablándoles, obviamente en nombre de Dios, y les dice al pueblo, guárdenlos y pónganlos por obra, está hablando de la ley. Porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Si ven, las demás naciones están viendo a Israel, están diciendo, wow, esta nación es maravillosa. ¿Por qué? Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor Dios, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes. Hermanos, Israel estaba siendo juzgada por no cumplir su propósito de mostrarle la gloria de Dios al mundo. Y el Señor llama a eso infidelidad. Veamos el último versículo de este capítulo, el versículo 8. Y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor. El Señor dice, Israel es infiel porque no cumple la misión que le di para cumplir en el mundo. Hermanos, nosotros somos pecadores por nuestra falta de fruto, cuando nos comportamos igual que Israel y no cumplimos nuestra misión. Hágase hoy esta pregunta, todos hagámonos esta pregunta. ¿Yo soy infiel? O peor aún, ¿yo soy un inútil? Esa palabra inútil es terrible, eso es un insulto.
Y volviendo al tema de las comparaciones, al mismo nivel de comparar a Israel con los nazis y de comparar a Israel con Sodoma y Gomorra, está el comparar a Israel con una vid que no da frutos. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Brillar. Somos la sal de la tierra. Pero dice el Señor, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? En el mismo Sermón del Monte, el Señor Jesús dice, tengan cuidado con los fariseos y por sus frutos los conocerán. Hermanos, nosotros usamos toda nuestra vida para cumplir esa misión de ser luz en este mundo. ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son nuestros proyectos? ¿Cuál es nuestra agenda? Todo lo que planeamos y trabajamos, ¿alrededor de qué está? ¿De tener más dinero, de construir una familia? ¿O de buscar que la gloria del Señor sea manifestada en este mundo? Porque para eso es que existimos, para eso el Señor nos dejó acá. Ahora, yo no voy a decir que la única forma de glorificar al Señor es siendo un misionero y yéndose por allá a las tribus no alcanzadas. Si ese es su llamado, gloria a Dios, búsquelo. Y tendrá una recompensa grande en el cielo. Pero puede que aquí a muchos, diría yo la mayoría, el Señor nos llamó a un trabajo de 8 a 5. Pero en ese trabajo, su misión principal es que la gloria de Cristo se vea manifestada. ¿Usamos toda nuestra vida para dar fruto para el reino de Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Cuando tenemos una relación con alguien, ¿buscamos hacer discípulos? ¿Estamos preocupados por edificar a otros? Nuestras agendas demuestran que nuestra santificación y la santificación de otros son nuestras prioridades. Solamente ustedes y solamente yo, cada uno de nosotros, sabemos cuál es esa decisión que hay que tomar para que nuestra vida sea utilizada mejor. ¿Cuál es ese gasto que usted podría dejar de hacer con tal de ser más generoso? ¿Cuál es esa actividad que usted podría cortar con tal de hacer más discípulos, con tal de edificar al mundo? Nuevamente, ¿estamos siendo útiles para cumplir nuestra misión de brillar en el mundo? Ahora, si usted no es un creyente, si usted está aquí nuevamente con la inquietud de esto del cristianismo y qué será, déjeme decirle que nadie puede dar fruto a menos de que tenga una transformación en su corazón. El Señor dijo claramente, si usted no es un fruto, si usted no es un árbol de manzanas, bueno, es decir, no dijo esto literalmente, lo estoy parafraseando. Si usted no es un árbol de manzanas, usted no va a dar manzanas. Si usted no es un árbol de peras, usted no va a dar peras. Y el Señor dice allí en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que a todos acá, o estamos en Cristo, o somos tan útiles como un bombillo fundido. O estamos en Cristo, o somos tan útiles como un celular sin batería. Llévese esa pregunta para la casa, ¿soy útil? Bien, hermanos, vuelvo a mi mensaje inicial. De verdad somos pecadores. Somos pecadores y eso se ve en nuestros afectos, que traemos toda clase de idolatría delante del Señor cuando no lo amamos. Se ven nuestras acciones pecaminosas porque hemos cometido cosas que nos hacen dignos de ser comparados con Sodoma y Gomorra. Y somos pecadores porque no damos el fruto que deberíamos estar dando. Y que el Señor nos ayude a buscar ser transformados en Cristo. ¿Recuerdan que les hablé al comienzo de este profesor mío en la universidad? Una vez terminó el semestre, que yo tuve clase con él, y él me dijo una frase que, aunque la intención era ser halagadora, me dolió mucho. Este profesor me dijo, David, te voy a extrañar. Y yo, wow, ¿por qué? Porque aunque eres cristiano, no me hiciste sentir pecador. Y yo dije, wow, fallé en mi misión.
La, la obra del Evangelio debería ser que nos sintamos más pecadores y que este mundo se sienta pecador. El Señor nos ayude a creer que de verdad somos pecadores.